Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, pero la importante pregunta es, ¿te sientes solo, Raúl? No, no me siento solo. Y aunque quisiera, mis 2 niñas no me lo van a permitir. No paran de ir detrás de mí a papi, papi, papi. Así que no. ¿Pero por qué lo preguntas? Lo pregunto porque me, me planteo mucho últimamente lo del apagón que ocurrió en España Ah, ajá. y me ha llevado a pensar en la cuestión esta de la resiliencia de nuestras sociedades y Ujú, eso me llevó, como no puede ser de otra manera, de nuevo, porque nos estamos pisando todos los contenidos, a ver el podcast, bueno, escuchar el podcast de Luna, en el cual ujú, hablaba con un par de tipos que viven off-grid, que viven fuera de la red y que hablaban de cómo sobrevivir a una situación en la cual los apagones pueden ser frecuentes y cómo, digamos, montarte tu vida de una manera más resiliente sin tener que depender tanto de, pues eso, de la electricidad que te viene por parte de los métodos centralizados comunes. Y en esa charla se hablaba, bueno, la conclusión a la que se llegaba, o una de las que más me gustaba, era que casi el principal método de protección, de defensa frente a situaciones difíciles de gestionar, como puede ser pues eso, un apagón o cualquier otra de esta entidad, era tener gente cerca, gente en la que pudieras confiar. De hecho, una de las cosas que dice uno de los chicos en la entrevista es que si te enfrentas a un corte de electricidad importante, lo primero que tienes que hacer, siendo tú el único que tiene electricidad, generadores y capacidad de sobrevivir bastante bien a esa situación, es untar a tus vecinos. Oye, chicos, ¿queréis que os cargue el móvil? ¿Queréis que no os caliente yo qué sé, la insulina? O sea, que os ofrezca la insulina. Yo qué sé, ofrecerles todo tipo de ayuda para que sientan que tú eres pues eso, un apoyo y que te traten bien. Porque, claro, lo que no quieres es ser el único con generadores en un mundo o rodeado de personas a las que caes mal porque eres el único que tiene generadores. Entonces, ujú, el crear una red de protección o tener una red de protección cerca es importante. Te lo preguntaba esto de si te sentías solo, porque sé que tú, como yo, como mucha gente bitcoinera, ha huido a otros lugares que están lejos de su núcleo más cercano, porque con la familia siempre puedes contar, pero ujú, si te vas a otro sitio, pues igual ese núcleo más inmediato no lo tienes y puede darse la situación de que en una circunstancia de eso, difícil como esta, pues tengas que ir llamando a la puerta del vecino en plan, oye, sí, bueno, soy Alberto, llevamos 4 años viviendo juntos aquí puerta con puerta, pero bueno, me quería presentar ahora porque teniendo en cuenta que viene el apocalipsis, pues igual queremos tener aquí ayuda. Entonces, ujú, igual tener esa parte controlada antes de que vengan mal dadas, pues sería interesante y por eso la pregunta. ujú. No sé, me ha extrañado que te sorprendiese la pregunta. Obvio. Como todas tus preguntas iniciales siempre me sorprenden y hoy no iba a ser menos. Pero, creo que has tocado muchos puntos interesantes y uno de ellos es que no deja de ser paradójico que precisamente las personas que se preparan para un asunto así, ¿no? Los que llaman los americanos los survivalists, al final están vistos como parias sociales, ¿no? Dice: "Ah, este es un survivalist, este es un raro", básicamente, un raro que tiene el sótano lleno de latas y y generadores e historias, y que cuando vienen mal dadas, que la estrategia precisamente del survivalist, del superviviente, sea portarte bien con los vecinos que te han ido marginando a lo largo del tiempo donde estaban bien dadas, ¿no? Pero sí, tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo. Y como anécdota, cuando estalló la guerra Rusia-Ucrania, no sé si te acuerdas, los primeros días hubo, bueno, primeras semanas hubo muchas especulaciones de que la cosa podría escalar y podría ser algo bastante grave. Eh, yo le dije a mi mujer, digo, mira, si las cosas se ponen feas, mucho mejor tener el sótano lleno de, de víveres, ¿no? Así que fui, cargué las estanterías de, no sé, de comida y leche en polvo y un montón de historias. Y se lo dije a un amigo y me dice, ah, sí, yo lo que he hecho ha sido comprar una lata de 50 litros de gasolina. Y digo, mira, también no está mal. Y dice, sí, sí, y si viene maldad, cojo el coche y me voy a España. Y ya la toma por culo. Y yo con el sótano lleno de garbanzos, ¿sabes? Sí, unos también lo comentaban, ¿no? La posibilidad de que en esas Sí, circunstancias cada uno cogería lo que piensa que es más útil y claro. luego, bueno, se impondría el trueque, ¿no? Entre ellos. Pero bueno, quería hablar de estas, bueno, quería plantear esa cuestión porque creo que es importante y va a informar
toda la charla que va a venir a continuación. Y es que, hablando de lo del apagón, es verdad que en España fueron unas horas. Y teniendo en cuenta que se le han visto las orejas al lobo, pues sería muy extraño que esto volviese a pasar. No, todo ese sistema que han dejado ir durante años, ahora mismo pues les preocupará bastante que vuelva a causar problemas y seguramente estén esforzándose en que esto no pase. Entonces es poco probable que algo así ocurra. Pero en otro sitio, y hace no tanto, hablamos de hace 5 o 6 años, ocurrió lo que ocurrió en España el día del apagón, pero se mantuvo durante 3-4 años con cortes diarios de hasta 18 horas o 20 horas en la luz. Es decir, era una circunstancia en la que, bueno, nadie se querría encontrar y durante años. O sea, no ya es, no, se ha ido la luz un rato, se ha ido la luz y no podemos contar con la luz durante los próximos 3-4 años. Tenemos que ver cómo nos apañamos. Y esto ocurrió en el Líbano en 2019, cuando todas las instituciones allí cayeron y... Y es una situación que a mí siempre me llamó la atención y sobre la que he leído mucho, porque una cosa que ocurrió en el Líbano en ese momento fue que ante la caída de las instituciones, de todo lo centralizado, surgieron sistemas mucho más descentralizados y mucho más resilientes para enfrentarse a la situación. Surgieron básicamente comunidades de vecinos que se apañaron para sobrevivir a esta situación y lo hicieron de tal manera que consiguieron subsistir y funcionar durante esos 4 o 5 años. Y además, también me interesa, porque claro, como esto ocurrió en 2019, Bitcoin y lo cripto en general, USDT, la blockchain, ya estaba operativo y como el caso del Líbano no solamente fue una caída de electricidad, sino que el Banco Central implosionó, la moneda infló a niveles insospechados y supuso que no solamente no había electricidad, sino que tampoco había dinero, al menos el dinero con el que se contaba hasta ese momento había desaparecido, pues la gente se tuvo que buscar la vida para poder calentar la cena, para poder iluminar una estancia, pero también para poder comerciar entre ellos con un dinero, ¿no? Y hay muchos estudios que hablan de Bitcoin y de cómo la blockchain también sirvió en ese momento. Entonces, claro, como pasó el apagón y todo el mundo empezó a decir, no, pero Bitcoin no vale porque como se ha ido la luz ya no puedes usar Bitcoin, entonces dije, bueno, a ver, en el Líbano, y me puse a estudiar lo que ya había estudiado hace tiempo, en el Líbano ocurrió justo lo contrario, se cayeron todas las instituciones, el dinero incluido, que no tiene por qué pasar, puede caerse la electricidad y que el dinero no implosione, pero en este caso se juntaron las dos, y teniendo en cuenta que el dinero es una institución gubernamental que depende del gobierno, como la electricidad, pues puede ser, ¿no?, que las dos caigan a la vez, no es insospechado. Bueno, pues entonces fui allí a leer de nuevo sobre esta cuestión y efectivamente lo que pasó entonces fue que a pesar de que no había electricidad, Bitcoin funcionó muy bien y sirvió para solucionar los problemas. Entonces quería ir a Líbano, bueno, no literalmente, y a hablar de esta circunstancia porque creo que nos puede ayudar a entender cómo puede funcionar Bitcoin cuando la electricidad se ha caído. No en el momento en el que se ha caído, sino cómo puede funcionar Bitcoin en una situación o en un escenario en el que durante muchos meses el acceso a la electricidad es parcheado. Y este va a ser de nuevo un punto importante y por eso empezaba con esa pregunta, y es que la red cuando cae no cae y cae, o sea, no vas a la edad de piedra directamente, sino que hay muchas estructuras que ya funcionaban, que dejan de funcionar, se pierde ese acceso, pero ese acceso no tiene por qué perderse completamente, sino que de vez en cuando hay picos en los cuales vuelve el servicio. Igual vuelve el servicio durante un par de horas y luego está 20 horas sin funcionar. Pero hay momentos en los que ese servicio de electricidad vuelve y también hay lugares dentro de una comunidad, como puede ser un país como el Líbano, que no es un país enorme, pero es un país suficientemente grande, en las que hay una zona que tiene electricidad y otra zona que no. Entonces, lo que implica esto es que hay núcleos que tienen acceso a algunas horas y núcleos que tienen acceso posiblemente en diferentes lugares. Y esto invita a pensar que si tú tienes a alguien que está conectado o a alguien que tiene electricidad, ¿no? Si tú tienes al survivalist ahí, ¿no?, digamos, a esa persona que tiene acceso, pues tú, al estar conectado a esa persona que está preparada para esta circunstancia, entonces tú ya tienes acceso a Internet, tú ya tienes acceso a electricidad. Lo único que tienes que tener es acceso a esa persona que te da acceso, a su vez, a Internet o a la electricidad, ¿no? Entonces, esto para mí es clave porque, y por eso abría con esa pregunta, porque habla de la importancia de las comunidades y de la importancia de que no hace y de los nodos, ¿no? Si llamamos a una comunidad, si dentro de una comunidad entendemos que hay un nodo, en el sentido de que hay una persona que tiene acceso a algo, pues si dentro de la comunidad hay un nodo, ya con que solamente haya un nodo de electricidad o un nodo de Internet, ya
da acceso a toda una comunidad. Y eso implica que mucha gente, igual, no sé, 1000 personas, con solo un tío conectado, ya tienen acceso, ¿no?, a estos servicios. Entonces, es lo mismo que el tío ese que, pues, lo que da servicio a sus vecinos en el momento en el que vienen mal dadas, ¿no? Entonces, total, por eso este tema me apasiona bastante y lo del Líbano siempre me ha parecido un gran ejemplo, triste, pero un gran ejemplo. Y por eso quería hablar del Líbano, Raúl. Sí, pues me parece una buena manera de analizar algo que pasa muchas veces desapercibido, que es precisamente la resiliencia que has mencionado de Bitcoin. Y, a ver, no nos olvidemos que Bitcoin esencialmente funciona sobre Internet o sobre alguna red de comunicaciones que sean las que garantice la comunicación de los distintos nodos de Bitcoin. Y está hecho con una arquitectura tan robusta, a la vez que simple, que permite esa resiliencia, como acabamos de decir, no sé si antifragilidad, si quieres llamarlo, porque ni siquiera cuando la capa sobre la que depende Bitcoin, la capa de comunicaciones, ni siquiera cuando esa capa falla, Bitcoin falla necesariamente. O sea, Bitcoin se puede recuperar de fallos de una capa subyacente que es la que se supone que es la que le da esa capacidad para transmitir la información. Y como digo, la simpleza en su arquitectura, que en esencia es una red de nodos que se transmiten información sobre transacciones y bloques y ya está. Pues eso nos hace ver que es simple, pero es robusto y funciona. Así que, si te parece, pues vamos a analizar Sí, el asunto este en e detalle, ¿sí? es que, claro, eso que has comentado es muy interesante, porque al final, claro, Mm, Bitcoin va funcionando. O sea, para que Bitcoin deje de funcionar, mm. tiene que caerse electricidad en todo el planeta todo el tiempo. Y en ese Sí, momento, pues sí, vale, ya está, ok. Pues vamos, nos tiramos correcto. piedras y ok, todo bien, ¿no? Pero claro, es muy poco probable que la electricidad desaparezca en todo el planeta todo el tiempo. Entonces, Bitcoin seguirá actualizándose, la blockchain de Bitcoin ese Ujú, ledger, ¿no?, que mantiene estas redes, seguirá actualizándose. Entonces, lo único que necesitas dentro de un sitio, como puede ser el Líbano en ese momento, era tener acceso a esa blockchain de vez en cuando. O sea, si tú tienes acceso ahora, pues vale, ahora mando la transacción y ahora llega y lo veremos la próxima vez que me conecte, dentro de, yo qué sé, igual 20 correcto. horas, ¿no? Pero yo ya lo he podido mandar, lo he podido Ujú, enviar y entonces dentro de 20 horas veremos que ese pago ya ha llegado, pero eso está pasando sin que yo tenga que verlo. Con yo tener acceso esos 10 minutos a ese tío que tiene acceso a Internet o a ese tío que tiene un generador, entonces yo ya me apaño. Y es interesante lo que pasó en el Líbano, antes de entrar en detalle a cómo funcionan estas redes de comunicación y cómo puede funcionar Bitcoin en particular. Una cosa interesante que ocurrió en el Líbano y de este análisis que, como te he dicho, estuve haciendo, es que inmediatamente cuando se cayó la red eléctrica libanesa, surgió un mercado paralelo de generadores en los cuales que la gente, claro, dijo, bueno, pues nos buscamos la vida, montamos generadores y se montó un mercado de generadores diésel que llegó a crecer bueno, he visto una valoración que lo ponía como en 3.000 millones de dólares el mercado este de generadores diésel que daba acceso a electricidad a a gran parte de la población urbana y la ujú. rural. Entonces, inmediatamente, según cayó una cosa, la gente dijo, vale, venga, pues montamos generadores. Y vendían acceso a esos generadores, ¿no? Montaban turnos y cobraban por acceso a ese generador. Pero luego, claro, lo que hizo la gente fue, vale, como compramos un generador es caro, pues nos juntamos 20 y compramos un generador. Compramos uno. Ujú, Claro, compramos un generador. Y entonces compramos un generador, nos sale mucho más barato y ya está. ujú. Y con ese generador conseguimos electricidad y con ese generador también puedes conseguir reconectarte a Internet. Y lo interesante aquí es que es cómo se pagaban esos generadores a veces, que es que para pagarse esos generadores, y para esto encontré un paper muy interesante, publicado A ver, también, a no ver. sé, como en 2023-24, en el que hablaban de la cuestión del Líbano. Y digo que es un paper interesante porque hablaban de, bueno, es que hay tantos papers de estos. Un paper que hablaba de cómo Bitcoin intentó ayudar, ¿no? Surgió como dinero en el Líbano en este periodo, pero que a pesar de que ayudó, Bitcoin no vale para nada y no puede ser un almacén de valor, ¿no? Típico estudio que sorprende con las conclusiones, ¿no? Después de que está 20 páginas diciéndote que la gente usó Bitcoin en el Líbano, pues te dice, bueno, pero no vale como almacén de valores, solamente vale pues en cosas así, ¿no? Bueno, da igual. El caso es que este paper me lo leí y es interesante que en un momento dado hablaba de cómo comerciaba la gente en el Líbano en ese periodo. Y claro, comerciaban de muchas maneras, pero una de las maneras en las que comerciaban era precisamente a través de grupos de WhatsApp
en los cuales compraban cosas y vendían cosas y pagaban con Bitcoin. Entonces se conectaban a Internet como podían, conectaban al WhatsApp, hablaban con el otro, oye, que te vendo no sé qué tal, y concretaban todo en grupos de WhatsApp Ujú. para compraventa y con Bitcoin. Y de nuevo son grupos de WhatsApp. O sea, no es Juanito teniendo acceso a WhatsApp hablando con Pepito. Muy probablemente sería Juanito tiene acceso a WhatsApp y está en un grupo y Juanito conoce a, no sé, Mm. los 30 de su pueblo. Chicos, ¿qué queréis hoy? Venga, vamos a comprar un coche, vamos a comprar un Mm. generador, tal. Venga, nos juntamos todos. Yo hablo con el tipo este que lo vende, no sé qué, juntamos Bitcoin, lo mandamos. Entonces, esta parte la verdad es que me apasiona. Yo creo que se nota un poco por cómo estoy contando todo esto, pero sí, es Ya veo, impresionante. ya. Sí, de hecho, hay bueno, algunos críticos de Bitcoin que no lo ven algo viable precisamente por situaciones como estas apocalípticas, ¿no? Dicen, sí, bueno, si se va la luz, entonces, ¿de qué sirve Bitcoin? Mucho mejor el oro. Y bueno, si se va la luz y tienes ahí un lingote de oro, a ver tú qué vas a hacer con eso. ¿Sabes? Que Sí, sí, sí. No, y de hecho, al final quiero cerrar un poco con esta cuestión, ¿no? Porque al Ujú. final el tema digamos que me calentó, yo tampoco me calentó fácil, o sea, que me motivó a mirar Que esto con vienes más detalle. arriba. Sí, sí, fue lo del oro, porque al final es lo que digo, lo importante aquí son los nodos. Y ya sé que hay un poco de confusión, ¿no? Que puede ser un nodo, sobre todo teniendo en cuenta que ahora estamos hablando de Bitcoin. Pero a ver, un nodo simplemente es algo que sirve como repetidor de una señal, ¿no? Puede ser. Y Claro. eso puede ser algo dentro de una comunidad que sirve, dentro de esa comunidad hay un nodo que sirve para comunicarse con el resto, o puede ser simplemente un bazar, ¿no? Donde la gente compra, vende cosas. Ese nodo es el lugar de comercio. Y lo importante para subsistir, para sobrevivir en estas circunstancias, es que haya cuantos más nodos de estos y más accesibles, mejor. Y claramente es muchísimo más sencillo hacer de este tipo de nodos con algo como Bitcoin, que funciona con Internet, que hacerlo con oro. O sea, un nodo de oro, es decir, un comerciante de oro que dé acceso al oro y que permita las compraventas dentro de una comunidad con otra, claramente estaría muy controlado, sería muy difícil negociar, gestionarlo con alguien, porque ahí la violencia se impondría fácilmente, porque es muy fácil, o sea, necesitas violencia para poder proteger un nodo de oro, digamos, Sí, un una, almacén o algo. un Sí, sí. almacén así de oro y es mucho más costoso proteger eso que alguien que tiene acceso a Internet y tiene una cuenta en Binance que puede mandar Bitcoin. O sea, eso es mucho menos costoso, es mucho más privado, la gente no tiene por qué saber quién es el tipo que tiene acceso a la cuenta de Binance y es por eso yo creo que es mucho más fácil crear este tipo de redes sobre Bitcoin que sobre el oro. Incluso si es verdad que el oro en Mm. ese momento en el que no hay Internet en ningún sitio, pues puede ser más útil, pero claramente Sí, no, no es lo que pasa. no es que sea completamente inútil, pero que claramente hay contrapartidas también. ¿Cómo verificas que es oro lo que te están dando, no? Y no Aparte. es, pues eso, pirita o es el tungsteno recubierto de oro famoso o ese tipo de cosas. Entonces, Sí. en fin. Bueno, total, que entonces la peña Sí. se buscó la vida y salió adelante. Y entonces la pregunta es, bueno, pero ¿cómo se buscó la vida? ¿Cómo funciona esto de conectarse a la red para enviar las transacciones en Bitcoin? ¿Qué otro tipo de redes podemos Mm. usar para expandir, digamos, nuestra conexión y llegar más lejos sin tener Mm. acceso a Internet? Y para eso, pues teníamos que traer a alguien porque no somos tan cracks, Raúl. No somos tan cracks. Tenemos Así que nuestras vamos. cosas buenas también, ¿no? Sí, no, cada uno lo que tiene, ¿no? O sea, yo al menos tengo alguna, tú no sé, pero Iremos descubriéndolo. iremos descubriéndolo. Pero por lo pronto vamos a meter a Marcus, que nos va a Hola hablar un chicos. poco de lo suyo. A ver, Marcus, ¿Qué ¿tú tal? crees que tú crees que podrás ayudarnos en esta cuestión? Bueno, voy a intentar explicar lo que llevo también días hablando con gente de la comunidad de Barcelona y con gente muy técnica, gente no tan técnica, gente que ha probado redes mesh, gente que ha probado monedas físicas con Bitcoin dentro. Entonces, bueno, varias opciones. Vengo un poco a explicarlas y a poner un poco de luz sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer y en qué situación, porque es lo que creo que habéis abordado súper bien ahora en la intro sobre las diferentes situaciones en las que nos podemos encontrar y cómo usar cada una de las soluciones que hay en cada una de ellas, que no todas sirven siempre para lo mismo. Ujú. Vienes a arrojar luz donde no hay luz. Muchas gracias, Marcus.
Correcto. Vamos a conectar otra vez la red. Tenía que hacerlo, lo siento, Raúl. Sé que te da vergüenza estas Ya lo cosas, sé. pero bueno, No comments, vale. no comments. Venga, dale, dale. No, a ver, creo que lo primero que me parece más relevante para abordar esta cuestión es que hay dos cosas que están relacionadas, pero que son dos cosas. Y es el acceso a la electricidad, el acceso a la energía, lo que te permite encender el móvil, y luego lo que te permite conectarte con el móvil a Internet, ¿no? Porque los dos, o sea, tú puedes tener el móvil encendido, pero a veces puedes tener el móvil encendido sin conexión. Y puede ser que tengas conexión, pero si no tienes un móvil, pues no hay Internet. Te hacen falta las dos cosas, y para Bitcoin hacen falta las dos cosas. Entonces, si quieres, empecemos de esa distinción que es más básica y luego vamos a los distintos escenarios que se pueden producir. Vale, sí, perfecto. Mira, esto era una de las últimas cosas que tenía apuntadas para hablar, pero vamos a tirarlo lo Sí, me primero. gusta Porque fastidiar, lo siento. no, está bien porque eso es una cosa que mucha gente hablaba de muchas soluciones, que después vamos a hablar de ellas, pero es que muchas de estas soluciones se basan en tener tu móvil cargado. Aunque no tengas internet, si no tienes tu móvil cargado y no tienes electricidad o tu ordenador, no tienes forma de enviar, que es lo que realmente tú estás buscando, ¿no? Poder enviar. Una cosa ya es enviar y la otra, si no tenemos conexión a internet, no podemos recibir bloques, no podemos verificar, pero teniendo simplemente en cuenta que queremos enviar. Si no tenemos un dispositivo para poder hacerlo, ¿cómo lo hacemos? Entonces, hay varias opciones, que ahora hablaremos de ellas, pero es importante también un poco, que es lo que yo había puesto o había pensado de explicar un poco también al final, de que puede haber una importancia en no simplemente desarrollar protocolos de comunicación que no sean sobre Internet, sino también en dispositivos de larga duración, como podría ser, para ponerlo así fácil, un walkie-talkie, pero para enviar Bitcoin. Entonces, que tú simplemente pues, no tengas que tener tu móvil cargado para usar estas soluciones sobre otras layers que no sean Bitcoin directamente. Entonces, eso es un punto bastante que no se ha hablado mucho de él y la gente sí, bueno, tal, puedo usar Bitcoin o puedo enviarlo sobre tal red, ya, pero si no puedo cargar el dispositivo que lo hace, ¿cómo lo hago? Bien, no, Sí, buen punto. No, de hecho, esto habla muy bien de lo que es, o hace la diferencia de lo que es una comunicación en red en capas, que es como lo que estamos acostumbrados, ¿no? Pues hay dispositivos de red, luego está la infraestructura y luego sobre la infraestructura tú construyes la red de Bitcoin, pero hay un montón de cosas abajo. Entonces, si usas eso, la red es mucho más eficiente porque tú programas Bitcoin y te olvidas de lo que hay debajo. El problema es que tiene otras contrapartidas, ¿no? Eres más dependiente de todas las capas de abajo. Ahora, lo que tú acabas de decir, pues tiene unos pros, ¿no? De si queremos construir protocolos que son dispositivos de larga duración, estás partiendo de la premisa de que no vas a depender de una capa por debajo, sino que tú eres la capa de abajo y la capa de arriba también. Y me parece muy interesante que, como siempre decimos aquí, ¿no? No hay soluciones, sino realmente compromisos, ¿no? Y en esto que tú nos vas a ilustrar, pues ese es otro compromiso, ¿no? De no dependes, eres menos eficiente en comparación con la otra, pero tienes más autonomía, ¿no? Correcto. Sí. Claro, todos estos dispositivos, la capa esta que mencionas ya no correrían sobre Internet, ya sería pues crear Claro. una red mesh sobre radio, etcétera, etcétera. Pero ya serían otro tipo distinto de protocolo directamente. Sí, pero me puedo imaginar lo que planteas ahí de alguien que tiene todo montado para poder conectarse a través de red mesh y no sé qué, y no sé cuántos repetidores, ¿no? Pero luego en el momento que pasa esto no tiene baterías y Claro, dicen, vaya, se me olvida esta parte. Yo años claro, puedes tener la preparándome. red mesh, pero que después la red mesh tengas que usar tu móvil para enviar el mensaje. Hostia, ahí estás jodido. Sí, sí. Pero bueno, yendo ya tirando un poco más, si queréis, pues aparte de eso, que son los dispositivos digitales, donde sí que habría pues toda la parte de crear todas las diferentes capas de aplicación, red, etcétera, para poder comunicar, Bitcoin ofrece otras opciones que en este caso, claro, ahora estamos suponiendo que sería el caso donde nosotros hemos perdido conexión a Internet y a electricidad. Como he dicho ya, como creo que es muy bueno poner la situación o
explicar que realmente esto, pues claro, no, el mundo apocalíptico no va a alargarse durante toda la vida. La gente básicamente lo que va a intentar va a ser restablecer servicios a su alrededor, como has comentado en el Líbano, los generadores, los que ofrecían y tal. Entonces, eso, a medida que va pasando eso, van surgiendo nuevas situaciones. Pero si estamos justo al principio, donde aún no estamos ahí, podemos partir de un punto donde antes de este apagón o este caos, se había podido llegar hasta un momento donde habíamos verificado que ciertas private keys de Bitcoin, ciertos UTXOs no están gastados. Entonces ahí podemos tener un cierto nivel donde no nos hace falta confiar en recibir los bloques para saber que no se ha gastado cierto UTXO. Entonces, esa private key sabemos que si la podemos mover o la podemos entregar de alguna forma a nuestra contraparte, no necesitamos confiar al 100% en cierta forma. Imagínate que siempre habría la posibilidad de que justo el minuto anterior del apagón se hubiera hecho un envío que no tenemos controlado. Pero, sin ponernos en situaciones límite, si sabemos que hay ciertas private key que antes hemos podido verificar o que aún y no teniendo internet podemos entrar a verificar el histórico y hasta el momento en que se acabó el internet no se había gastado, podemos suponer que nuestra contraparte no lo ha podido gastar, tampoco porque no tiene acceso a internet. Entonces ahí es donde estos dispositivos físicos cargados de Bitcoin, como podrían ser OpenDime o incluso en los inicios de Bitcoin había unas coins físicas de plata y oro que se cargaban de Bitcoin con un chip NFC dentro. Entonces eso era una private key directamente que tú podías entregar con cierta cantidad de Bitcoin cargada dentro de la moneda. Entonces entregar eso, ¿no? O sí, o simplemente es un código QR. Sí, un paper wallet. Entonces ahí de alguna forma, pues puedes entregar eso y que sea como, bueno, te estoy entregando un crédito, no te estoy entregando el valor que hay aquí dentro. Claro, problema. ¿Cuánto hay ahí dentro? ¿Qué quiero pagar? Y cuánto me ha costado. Tienes que tener un montón de OpenDimes ahí con diferentes cantidades. 300 OpenDimes desde 10 euros hasta 1000 euros. Ahí está. Ese yo creo que ha sido la principal barrera de adopción a un OpenDime. Claro, cuánto te cuesta un OpenDime y cuánto vas a poner dentro, cuántos necesitas para realmente crear una economía circular o local con eso. Claro, porque ahí es que el escenario de usar OpenDimes, bueno, el OpenDime, como ha comentado él, que hay otras opciones, ¿no? SatoDime, Satscart. Sí. Bueno, todo viene de lo mismo, al final es el mismo concepto. Lo que pasa es que a mí el que más me gusta es el OpenDime porque tiene también el LED de, vale, se ha gastado o no. Y ya directamente puedes ver con una lucecita si se ha gastado o no. Pues eso, claro, esos son, bueno, dispositivos en los que cargas, los que metes Bitcoin. Y claro, eso puede funcionar, o sea, de alguna manera es como Bitcoin físico, ¿no? Y eso, claro, lo que planteas tú aquí es que se podría crear en un momento determinado, ¿no? Pues una economía sobre OpenDimes. OpenDimes que tienen, pues igual que una moneda tiene supuestamente, ¿no? Pues 2 euros dentro, pues sí. Una moneda de 2 euros, no, pues tiene 2 euros o 200 céntimos dentro, pues bueno, pues un OpenDime pues puede tener no sé cuántos sats dentro y podrías crear, pues eso, algo sobre eso, pero claramente, como tú dices, poco inviable, ¿no? Porque al final sí. Tantos OpenDimes, no tienes una mint, ¿no? De OpenDimes, no sé, es un poco raro. Claro, eso, lo que cuesta el OpenDime y yo lo que realmente la barrera más grande que veo ahí ya vuelve a ser lo mismo de siempre, que es la barrera social o la barrera, digamos, de conocimiento. No vas a empezar a crear una economía circular cuando la gente antes no sabía utilizar Bitcoin de la forma fácil. Esta que es la forma... me imagino llegando a la charcutería con el OpenDime. Toma, aquí hay Bitcoin. Sí. Toma. Claro, bueno, ¿y esto cuándo lo voy a...? Claro. Entonces, bueno, es muy importante siempre como tener en cuenta la parte social de Bitcoin, que Bitcoin es una cosa muy, muy tecnológica, muy digital, pero también no es muy social. Entonces, sí, esa educación es básica. Y es que una cosa que has comentado, yo ni me lo había planteado, no sé tú, Raúl, pero yo no me lo había ni planteado, claro que si partes de la base de que no va a haber internet durante mucho tiempo,
Claro, tú no puedes, como dices, no puedes verificar el estado de la blockchain. O sea, no tienes acceso a ese registro para ver ese Bitcoin, quién se lo ha gastado, quién lo ha movido. Entonces, claro, tú puedes tener supuestamente Bitcoin de antes, pero claro, nada te asegura que entre el antes y el después ese Bitcoin no se haya movido y tú no puedas, realmente gastarlo. Eso no lo había pensado, pero eso es interesante. A ver, es para este escenario en el que realmente no tienes acceso a Internet y no lo vas a tener, ¿no? Porque en el momento en el que te puedas conectar, digamos que reseteas eso, ¿no? Lo miras, vale, todo bien, chicos, ninguno de estos Open Time se había gastado, todos bien, podemos seguir jugando a esto. De hecho, en Exacto. una economía circular donde el apagón dura, no sé si días o semanas, el Open Dime tendría un valor decreciente, ¿no? Minutos después del apagón, pues el Open Dime es lo que tú sabías que valía al principio, pero a medida que No pasa el contestaría nada tiempo, de más descuento, probabilidad hay de que... Claro, claro, tiene que haber un descuento por la probabilidad de que eso no que se haya gastado. Y entonces así, y ya está. No, supongo Claro. que sería Sí, algo sí, así, no, porque yo no te lo cogería un compro al Open Dime. 50%, claro, te lo compro Claro, al pero eso 20%. sería... Sí, sí, sería una posibilidad, pero en fin, Sí, esperemos sí. que no haya que llegar ahí. Yo creo que eso nos lleva al kit de la cuestión, que es que en cualquier de estas situaciones nosotros llega un punto, un momento donde tenemos que verificar la red. Claro. Suponemos lo que habéis comentado, ¿no? Que la red no se ha caído en todo el mundo, sino que es simplemente pues, una zona disaster zone donde ha caído ahí y no sabemos cuándo se va a restablecer. En ese punto, pues bueno, hay estas opciones. Ahora ya hemos explicado las primeras. Vamos a pasar un poco a las segundas, que ya son cuando, vale, sabemos que estaremos X días sin internet. Entonces, necesitamos, durante todo este tiempo no vamos a poder verificar que va a pasar todo esto. ¿Vale? Entonces, partimos de un punto donde había estas cantidades de Bitcoin y que, bueno, ya hemos pasado por la fase física, que también tiene sus problemas, pero también hay otras formas donde nosotros podríamos estar transaccionando Bitcoin off-chain, cosa que implica una mayor confianza, porque si nosotros no tenemos el kit de la cuestión, que es la posibilidad de verificar los bloques y en los últimos bloques, no los 50, el bloque 50 antes del momento en el que Sí, estamos, sino el ese lo tenías bloque claro. Sí. que acaba de entrar. Porque en el bloque que acaba de entrar puede que se haya gastado una transacción que yo estaba contando que ahí pues yo tenía dinero y ese dinero se ha gastado o me han hecho un replace by fee, me han hecho cualquier cosa y yo no puedo gastar eso. Pero hasta que no lo puedo verificar, ese es el problema. Yo puedo enviar, yo puedo transmitir una transacción y decirle a la contraparte, mira, la ha transmitido. Pero si él no puede verificar que le ha llegado, ¿qué hacemos? Entonces es donde aparecen estas soluciones digitales también, ¿vale? Bueno, aquí suponiendo ya pues que tenemos un tío que tiene una máquina, una turbina y puede generar un poco de electricidad para ir cargando ciertos dispositivos que aún no están conectados a Internet, pero que tenemos electricidad para usarlos. ¿Vale? Sí, Ahí lo podemos, del Líbano, unos generadores correcto, diésel y de vez en cuando se conectan y tal. correcto. Tenemos esa situación, es donde se van empezando a restablecer diferentes servicios, pero que aún no tenemos Internet, no podemos verificar. ¿Qué hacemos ahí? Pues usamos capas como podrían ser una de las que os envié, que era el vídeo este de Juraj, que es un tío super cypherpunk, que transmitía un envío de tokens de Cashew, que Cashew es un protocolo construido sobre Bitcoin, donde tienes que confiar, importante saber eso. Entonces, ahora estamos entrando en una situación donde nosotros nos fiamos que la persona que nos entrega estos Cashew, estos tokens de Cashew, están realmente respaldados por un Bitcoin. Entonces, en el momento en que yo los quiera volver a intercambiar en un futuro porque ya he restablecido Internet, voy a poder verificar que todo está correcto. Entonces, ahí estamos en una situación donde hay un tío que nos dice, vale, yo te entrego estos tokens, no nos hace falta Internet y nos los podemos ir intercambiando a través de, tanto con móvil, pues a través de una red mesh, de radio, de la capa de transporte que nosotros hayamos elegido o llegado a construir en esa situación. ¿Vale? Importante, recalco que aquí es, estamos confiando. ¿Vale? Estamos confiando, es una capa Una 2, no es pregunta. Bitcoin on-chain. Dime. Aquí el protocolo Cashew, si no recuerdo mal, está basado en Lightning, ¿verdad? Sí,
Es como el Fedimint, ¿puede ser? Sí, de hecho, Sí, Fedimint viene a ser lo mismo, pero federado. Cashu vale. Entonces, es un solo minter y Fedimint reparte la custodia del mint entre varios ujú. para supuestamente reducir el riesgo de rug pull. Vale, porque para generar estos tokens hay como que abrir una especie de canal en Lightning, ¿no? Y Entonces, lo que tú depositar ahí el estás, Bitcoin, ¿no? Y sobre eso creas claro, los... Sí, lo que tú ahí, estás confiando es que nadie ha cerrado ese canal antes de que te den esos tokens, ¿no? Esa sería bueno, la parte realmente más. estás confiando que el tío que ha creado eso no Ajá. desaparezca, porque él puede seguir manteniendo el canal abierto, pero hacerse un redeem de todo hacia él, digamos, o cerrar todo Claro, o el sea, mint. sería cerrar el canal, ¿no? Sí, Cerraría el cierras mint. el A mint, eso me que es lo refiero. que... Sí. Sí, 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 sí. Entonces, claro, ahí es donde tú te estás fiando en Cashu de un tío, en Fedimint de una federación. Sí, sí, pero quiero decir que si ese tío desaparece, yo qué sé, se muere, tiene un accidente o lo que sea, si el canal está abierto, tú puedes seguir usando el Fedimint, ¿no? Tus tokens. Mientras el mint funcione, sí. Sí, sí. Vale, vale. Mientras, Ujú, claro, es toda la infraestructura que ha construido con este canal de Lightning, pero tiene que ajá. seguir de alguna forma funcionando, que si es un dispositivo que el tío pues ya se olvida, lo tiene montado Sí, en un servidor. sí, tiene que estar corriendo, claro. Sí. Exacto. Entonces ya no es Ujú, simplemente el canal, sino que hay un servicio que se está ejecutando en un ujú, servidor, que suponemos que este servidor pues es uno de los servicios críticos a los que se le da electricidad para poder ujú. crear esta pequeña economía circular, ¿vale? Yo aquí uno de los apuntes que me había puesto es hasta que no se hace un settlement on chain, hasta que no podemos Se verificar, liquida. sales de ahí, sales del mint, liquidas tus tokens y te devuelven tus Bitcoin y puedes verificar que te han devuelto estos Bitcoin a tu wallet, em, no puedes Sí. verificar. No puedes Entonces verificar, claro. tienes que estar Ujú, confiando. Por tanto, esto es útil para situaciones de confianza. Cuando tú no conoces a la contraparte, no lo recomendaría. Pero sí que ujú, podrías hacerlo pues, en una comunidad de vecinos, una comunidad local de un pueblo, economías circulares pequeñitas, ¿vale? Situaciones donde yo conozco al tío que está llevando esto. Y este tío realmente, seguramente, está haciendo esto porque cree que es la mejor forma de que toda la comunidad pueda intercambiar entre ellos. Está ofreciendo un servicio. Entonces yo conozco y sé que hay muy pocas probabilidades de que este tío se vaya o que le pase algo. ujú. Entonces ¿Ves? yo puedo ir ahí a hablar A con esto, él. a esto me refería antes, ¿no? Perdona, es que me emociono, pero es que a esto me refería antes con que al final tú lo que necesitas es un nodo, ¿no? Es un tío Correcto. o dentro de una comunidad que tenga acceso a, ¿no? Y entonces en este caso, ves, son dos cosas las que se juntan. Por una parte está el tío que crea, en este caso, este sistema que, bueno, como he explicado así muy por encima, pues es básicamente depositar Bitcoin en una... es como depositar Bitcoin en un banco, ponle, y entonces ese Sí, banco tiene Bitcoin y ese banco emite dólares, ¿no? Billetes, sí, respaldados por ese Bitcoin y se los reparte a la peña que está por ahí. Entonces, esa gente puede usar ese Bitcoin, esos dólares, ¿no? Respaldados por ese Bitcoin que está en el banco para intercambiar entre ellos y en un momento dado el nodo, el tío que ha montado esto puede decir, venga, va chicos, pues cada mes liquidamos la cuenta, ¿no? Que cada uno se lleve lo suyo y lo abrimos otra vez, ¿no? Por ejemplo, ¿no? sí, Y entonces, pues eso, cada mes liquida pues como el que cierra la cuenta, ¿no? Del bar cuando esto se hacía y ya está, y cada uno se lleva lo suyo y se puede abrir de nuevo. Pero por eso que lo importante es el tener acceso a un nodo que abra esto. Y por eso decía que es mucho más sencillo que algo así se produzca con Bitcoin que se produzca con el oro. Es mucho más jodido ser un minter de oro en una comunidad, un pueblo de vecinos, Ujú. que ser de Bitcoin. Claramente, ahora mismo, debido a la dificultad técnica, pues sí, en mi pueblo muy probablemente nadie sabe hacer esto, pero es mucho más factible esto, es mucho más accesible que crearlo sobre oro. Y la otra cosa que me parece que es importante es comentar, aunque sea muy brevemente, cómo funcionan esas redes MES, que yo he estado leyendo un poco sobre el tema, pero bueno, que permite efectivamente el mandar transacciones o mandar, digamos, datos
a través de radio en lugar de mandar datos a través de Internet. Y de igual manera es lo mismo. Lo único que importa es que esos datos que van por la radio en algún momento se conecten con uno o le lleguen a alguien que tiene acceso a Internet, ¿no? Y por eso no hace falta que todo el mundo tenga Internet, solo hace falta que tenga todo el mundo radio, que es mucho más fácil, y que lo manden, y entonces cuando llegan a ese nodo que tiene acceso a Internet, ese lo manda a Internet y entonces eso ya se conecta con la blockchain de Bitcoin, de nuevo permitiéndote acceder a Internet sin tener tu acceso directamente. Ya está, me he calentado. Pero bueno, si quieres hablar un poco del MES, la verdad es que sí, me parece muy interesante. Sí, bueno, básicamente mesh significa malla en español. Entonces, para entenderlo es como si se creara una malla, típica malla de pescador, que están como, hay muchos puntos conectados entre ellos y los mensajes van llegando de uno a otro, van rebotando y van llegando a todas partes. Entonces, al final habrá uno de estos puntos que será el que está conectado a Internet y que hará pues un poco de el servicio este de toda la conexión a los otros. Aquí sí que me gustaría también poner un poco de perspectiva sobre, esto se ha construido sobre Cashu, porque Cashu es un protocolo como muy flexible que aporta privacidad y pues hay gente que le gusta por la rapidez, la facilidad, entre comillas, una vez ya está todo montado, de poder usarlo. Pero también tenemos que tener en cuenta que al final, si hay un tío o hay un nodo que tiene conexión a Internet, y nos está ofreciendo, claro, hasta ahora el servicio este de Cashu era por, imaginemos que, yo voy avanzando un poco, sobre la situación donde aquí ha llegado Internet, pero tenemos poca conexión a Internet. Entonces, durante esta poca conexión, verificamos bloques, creamos este sistema y cuando ya no volvemos a no tener Internet, pues podemos funcionar sobre eso. Pero en caso de que se vaya restableciendo poco a poco, vamos a poder tener más capacidad de verificar directamente sobre Bitcoin. Entonces, ya cuando podemos empezar a verificar, ya no tiene tanto sentido incluso usar cosas como Cashu sobre Mesh, sino que casi que tiene ya más sentido volver a hacer transacciones de Bitcoin directamente sobre radio, incluso, ya sin tener que usar un protocolo que sea Cashu, porque así eliminas ya un intermediario, que es un poco como la gracia de Bitcoin, ¿no? Al final. Y tú, pues, si puedes tener acceso a la verificación una vez por semana o 2 veces por semana, ya no nos hace falta, pues, tener este tío en medio montando la infraestructura de Cashu, que nos ha servido durante un tiempo donde hemos estado 2 semanas sin Internet, pero ahora que ya tenemos más conexiones, ya estamos evolucionando un poco más, vamos a poder realmente, pues, volver a la esencia de Bitcoin, que es no necesito fiarme de nadie, sino que puedo volver a construir este sistema Por cierto, comunicación. Ahora que has mencionado en un escenario que perfectamente posible, donde solo hay acceso a la verificación una vez por semana o algo así, tendríamos una sociedad funcional basándose en Bitcoin, donde tú podrías comprar cosas, el vendedor tendría que esperar una semana y te envía el paquete, que es esencialmente lo que nuestra generación hemos vivido en tiempos de envío. O sea, da igual, tú lo pagas con tarjeta de crédito, lo que sea, pero tienes que esperar una semana o 2 semanas a que te traigan el producto, que no sería algo catastrófico ni mucho menos, ¿no? Correcto. Había no sé de quién lo leí, pero me gustó mucho hace un tiempo que era un tío que decía que Bitcoin era ya no solo una revolución monetaria, sino que a nivel social era una forma de volver a un ritmo de vida mucho más pausado, que no nos hace falta tanta inmediatez y que la inmediatez que tenemos actualmente es algo a lo que nos hemos acostumbrado, pero no es esencial para nuestro día a día. Y en un caso como este, pues se vería que, vale, pues yo sé que la semana que viene voy a necesitar X cosas, voy, le pago, lo compro, la semana que viene el tío lo puede verificar y me lo trae. O voy a la tienda y... Entonces, ahí es cuando... Por eso me ha gustado mucho que hicierais la reflexión de, vale, pues que los servicios se van restableciendo, la sociedad no quiere vivir en un apocalipsis total. Sí. No, por eso ya te digo, a mí por eso me flipa el caso del Líbano, porque, claro, aquí se hablaba de, no, se ha caído la electricidad o lo que sea, ¿no? Y se habla de esa posibilidad, pero es que lo del Líbano fue peor porque cayó todo. Cayó la electricidad, cayó el dinero, la gente no tenía acceso a los bancos, o sea, el fin, de repente no tenías nada.
pero aún así la gente salió adelante. O sea, que no fue que la gente no salió y se empezaron a matar. No es Mad Max eso, o sea, que la gente va por el desierto ahí con coches. O sea, no ha pasado nada de eso. La gente lo que dijo, vale, pues un generador. Luego más generadores y luego, vale, estos generadores los usamos para conectar a internet. Y ya está. Y de vez en cuando, pues eso, uno sirve de acceso a los demás y ya está. Y con eso vamos tirando. Realmente no tiene por qué ser... Es que no tenga por qué ser, es que es muy improbable que el escenario apocalíptico se produzca. Sí, mira, y esto ya me lleva un poco como al final de todo lo que tenía pensado, ¿no? Explicar, que era un sistema donde no tenemos confianza en nuestras contrapartes, que ha venido siendo el sistema Fiat, donde, bueno, más que no tenemos confianza, donde vas perdiendo la confianza a medida que va pasando el tiempo, te lleva a la conclusión de que cuando haya este escenario va a haber violencia. Y yo creo que la violencia, en caso de que haya, sería muy al principio. Después la gente se da cuenta que la cooperación es mucho más eficiente. Te va a ayudar mucho más cooperar con tus vecinos que no matarlos. Porque si los matas, a lo mejor acabas de matar a uno que, vale, ahora te vas a comer toda su comida, pero él sabía pues cultivar, o sabía ir a cazar, o sabía dónde había una fuente, o era médico. Cosas, y claro, a medida que va pasando el tiempo, yo creo que la gente pues realmente se daría cuenta de que la cooperación es mucho más buena. Entonces, para resumir un poco todo el tema vale, se ha caído internet, tal, ¿qué pasa con Bitcoin? El resumen Bueno, a los Instagramers y a los YouTubers te los puedes cargar fácil, no pasa nada. Sí. Según qué youtuber, bueno, claro, estaría divertido. Mira, yo aquí tengo algunos puntos de... tanto se verían muchas profesiones actuales y ya no cosas tan digitales o tan de comunicación como hemos comentado, sino muchas cosas que dependen de que haya una infraestructura estatal que ya no sirven para nada. Entonces, profesores de humanidades. Bueno, yo Todas no las voy a artes. comentar. Bueno, realmente yo creo que el arte sería una cosa que después crecería muy rápido también, ¿eh? Porque el ocio y el entretenimiento es algo muy necesario para el ser humano. ¿Sabes? Pero, Yo tenía un tío, hay muchas cosas que desaparecerían. Un tío mío me hacía mucha gracia porque cuando mi prima se puso a estudiar educación física, él decía, ¿sabes qué? Si mañana desaparecieran los arquitectos, pues no habría puentes. Si desaparecieran los médicos, la gente tendría problemas de salud. Pero si desaparecieran todos los profesores de educación física, todo seguiría igual. Y mi prima, joder, Tito, no me digas eso. Siempre es divertido, Perdón, ¿no? Picar por el inciso. Siempre, yo tengo un amigo mío que es muy apocalíptico y siempre que habla de los temas de colapso, ¿no? Total, dice, bueno, los primeros que se quedan sin trabajo son los jueces, porque los jueces simplemente, o la gente que está trabajando en legal, se basan en que hay un sistema que funciona. Pero cuando ya no hay un control de la sociedad por la fuerza de un por la ley. Estado, ¿quién El controla la juez no violencia? sé si sería, ¿eh? Yo si hablase con tu amigo, yo diría que el abogado. O el Pero abogado, sí. el juez igual sí se mantiene, ¿eh? Porque Bueno, el claro, juez como tiene ese confianza, aura ¿no? de... Fías Claro, tiene ese aura de sí. este tío sabe, ¿no? Y lidiar conflictos. Entonces, Sí, el puede abogado ser. me da igual porque... Sí, los árbitros al final son necesarios, ¿no? Claro, por eso. Yo creo que el juez igual sí que se salva. El abogado casca fijo. Podría adaptarse, ¿no?, a la nueva situación y ser el juez dentro de las disputas que aparecen nuevas. Pero nada, volviendo al tema, yo creo que un poco el resumen es que Bitcoin sin Internet, totalmente, cero Internet ilimitadamente, o sea, ya no vuelve, está jodido. Bitcoin es un protocolo que funciona muy bien con Internet y Internet es una capa de Precondición, transporte ¿no? que transmite los bloques de una forma lo suficientemente rápida como para tú estar seguro de que en ningún momento estás en una fork, de que lo que te ha llegado es lo real, es lo que se ha transmitido alrededor de la red, que este ha sido el último bloque minado
por cierto minero y que este bloque es el que toda la otra red ha aceptado. ¿Vale? Si nos basáramos en Bitcoin en radio, no podríamos estar seguros de que el bloque que ahora a mí me ha llegado como el que se ha aceptado es el mismo que ha aceptado en la otra parte del mundo, porque el protocolo de radio es mucho más lento. Entonces, Sí, pero puedo dale, intervenir dale. aquí porque una cosa, pensando en esta discusión que vamos a tener hoy, fue realmente en casos extremos, si hay una parte suficientemente de la red que es mesh, una red de malla, eh, yo creo que habría un estado de la blockchain bastante consensuado como para poder decir que Bitcoin está funcionando. En el sentido de, aunque la transmisión de bloques es más lenta, que ahí tienes toda la razón del mundo, pero la única consecuencia de eso es que para fiarte de que el bloque es el correcto, pues tienes que esperar más bloques. No lo que se dice aquí de Claro, espérate ahí 6 ya bloques, entras esperas en un 20. consenso, que es la palabra que has comentado, ¿no? Sí, pero el Consensuamos consenso ya, que ya esto será está. X. El consenso ya No, se refiere al está consenso de decidido. esperar X bloques, no al consenso de la blockchain. A ver, quiero decir que imagínate el escenario donde. A ver, vamos por partes, ¿no? Si Internet deja al mundo partido en dos, digamos que se parte, hay Internet aquí, hay Internet allí, pero no se habla una parte con la otra. En el momento en el que hay una conexión entre estos dos hemisferios, digamos, tecnológicos, en ese momento la blockchain Uf, eso es muy peligroso, ¿eh? sería claro cuál sería la blockchain verdadera porque es la que tiene la mayor prueba de trabajo, ¿vale? Sí que es verdad Claro, que y todo lo que es han estado peligroso. transaccionando en la otra, ¿qué pasa? Pero tenemos que vivir entonces con eso, porque es esencial para que podamos tener esa. Sí, el consenso es el consenso de Nakamoto, ¿no? La mayor prueba de trabajo, pues hay que asumirlo. Claro, ahí, Por bueno, eso, hay en una una forma. situación donde hay un split, yo creo que sería fundamental decir, chicos, hay un split, en cualquier momento podemos encontrarnos con este otro hemisferio tecnológico, vamos a esperar, no sé, en lugar de 6 bloques, 100 bloques, o no sé, alguna manera sensata. Pues cuando tenemos una red mesh, el escenario sería muy parecido, en el sentido de que, bueno, a lo mejor al final los únicos que están conectados a Internet es una isla de, no sé, es Malasia o quien sea, y el resto del mundo está conectado por radiofrecuencia. Al final, el que tiene más poder ahí económico es la red de radiofrecuencia y no la de Malasia, porque, bueno, puedes decir que estás conectado a Internet si solo eres tú, eres Malasia, Claro, bueno, que a ver, al entramos final, también. el consenso sobre cuál es la red que se usa, aunque en Malasia hayan seguido entrando muchos bloques, si los bloques que han estado teniendo más proof of work han sido los otros, pues vamos a tirar por los otros Claro. e incluso pues los usuarios van a ser los que van a dictaminar esta va a ser la red, pero yo en Sí. ese caso lo que priorizaría es conectar las redes. Vamos a conectar, Sí, o sea, sí, sí, vamos a sí. intentar evitar dos chains Esa separación, claro. durante un mes, porque de aquí a un mes ya en ese caso, al menos ahora mismo, mira, no me había planteado este escenario, pero ahora mismo lo primero que se me viene a la cabeza es, Claro. ahora hay dos chains. Y yo ya no me puedo Sí, sí. fiar de que en el momento en que se resincronicen todo lo que, claro, un mes de transacciones de medio mundo, no se puede ir a la mierda. Entonces, de alguna forma, pues, o se establece un consenso sobre muy rápidamente, vale, qué chain usamos, o las A ver, yo reunimos. diría que es un escenario astronómicamente improbable, ¿no? Sí, En un mundo hiperconectado que haya dos zonas que no se sí, conectan entre sí. A ver, lo único que necesitas es una radiofrecuencia y sí, alguien díscolo, pues adelante, sí, ¿no? sí. Hay Mm, suficientes locos como para que uno mm. de cada parte se pongan rápido a trabajar en ello, en el mundo. Sí, mucho nerd al que hay que agradecerle Sí, dónde estamos. sí, sí. Sí, no, y a mí ya te digo que analizando, estudiando esto, ha comentado antes Marcus el caso de, ¿cómo se llama el chico? ¿Lo has dicho antes? Bednar, ¿no? Yannick, El del vídeo de Reticulum, sí, Juraj. Jurak Bednar, ¿no? Algo así. Sí, Y,
Y sí, no, además es un vídeo muy interesante, lo dejaré por ahí en la descripción porque está el tipo en una furgoneta que parece que está secuestrado Sí, y desde ahí está mandando una transacción usando una red de radio que es como, bueno, no sé, parecía sí. MacGyver ahí en Es ese divertido porque vídeo. encima dice como que está hablando con su dealer, pero dice dealer, Encima, sí, no sé qué está comprando, que, como si fueran drogas, pero realmente le está comprando otra cosa, ¿no? Y dice, estoy hablando estaba comprando con mi dealer. Sí, láminas de además, plástico para una impresora 3D. dice es Eso, un con poco el cabrón. dealer de láminas de El plástico, plástico. como si fuera un Sí, sí. traficante, ¿no? Alguna Y cosa así. dice, es un poco cabrón porque me pide pago por adelantado, así que Sí, sí, tengo que montármelo para mandar el dinero. Pero ves, en este caso está hablando con eso, con el dealer, y le está mandando Bitcoin a través de Casu usando radio, y entonces con la radio se conectaba. Bueno, lo de mandar mandar datos por radio, la verdad es que me ha flipado. eh, No sabía que esto era posible. Y nada, muy, muy interesante, ¿no? Porque al final nos devuelve la historia esa de que mientras tú lo mandas allí y mientras que alguien tenga conexión a internet, ese mensaje en algún momento llegará y se conecta y entrará en la blockchain, ese mensaje siendo pues la transacción, ¿no? Entonces, al final esto es muy, vamos, es difícil porque a nadie se le ha ocurrido, porque no hace falta, ¿no? Porque con el móvil te conectas y ya está, ¿no? Entonces no hay esa necesidad, pero cuando la necesidad aprieta, como en el caso del IBAN y demás, pues opciones hay y bastantes. sí, 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 sí. Sí, yo, bueno, para ya dejaros ya vosotros que acabéis de divagar, creo que básicamente lo que decía, ¿no? En un momento en donde no hay nada de internet, no hay nada de electricidad, Bitcoin está jodido porque lo que es más importante es restablecer los servicios para poder después pasarnos en algo que sí funcione, pero el fiat también, porque es un sistema digital actualmente. Durante un tiempo es posible que convivan cash con otras opciones. Pero a medida, yo creo que Bitcoin es un dinero no apocalíptico, sino que un dinero post-apocalíptico, porque es un dinero que nos permite crear sistemas una vez se ha perdido la confianza en que los sistemas anteriores no eran fiables. Por lo tanto, creo que una de las grandes virtudes de Bitcoin es que nos trae esta capacidad de empezar a fiarnos entre nosotros otra vez sin depender de una entidad central que nos dice tenéis que usar esto y de esta forma. Sí, Entonces, además básicamente que creo que eso sería... no es Buena frase. solo 0 o 1 en temas de confianza, ¿no? Sino tú puedes decidir a qué nivel vas a fiarte o no de la contraparte y Bitcoin te da esa opción, ¿no? Dices, si no me fío absolutamente nada, pues espero una transacción on-chain. Si me fío de ti mucho o ligeramente, pues me voy a un sistema tipo Cashu o Fedimint o algo así, ¿no? O abrimos un Lightning Channel. Entonces, Sí, Bitcoin como que te da ese gradiente de opciones sí, de sí. confianza. Los Mm. incentivos que pone sobre la mesa son diferentes y te permite muchas más opciones, que es lo bonito, ¿no? del sistema, que tienes todas estas opciones y yo siempre lo digo a mucha gente que creo que sí que Bitcoin tiene esta faceta que, hostia, don't trust, verify, pero para mí la gran virtud o la gran fortaleza de Bitcoin es que nos devuelve un mundo donde podemos volver a fiarnos de la gente. Muy bonito, Marcus. Te ha Me ha quedado precioso. encantado, Sí, me ha sí. Yo encantado. tengo una lagrimita. A mí, la verdad, me ha quedado. No la contengas, no la contengas. Claro, claro. Compártela. Bueno, no, lo dicho, Marcus. Gracias por venir a ilustrarnos sobre esta cuestión, por traer luz, en este caso, tras el apocalipsis. Y nada, pues ya nos veremos en otra. Pero bueno, gracias por echar aquí un rato. A vosotros, chicos, por tenerme por aquí. Gracias, un abrazo. Chao, vaya bien. Oye, pues me siento más tranquilo ya, Raúl. Sí, Sí, ante el escenario Last of Us, saber que puedes transmitir tus bitcoins te tranquiliza, ¿no? yo me quedo más tranquilo. No, Ujú. sabiendo que al final, Mm. cuando la gente dice, bueno, cuando alguien no en particular descubre Bitcoin y dice, no, mira, pues me gusta Bitcoin, ¿no? Y puede llegar a Bitcoin por muchas razones, pero una vez que, digamos, está convencido de que Bitcoin es el camino, claro, pueden empezar a surgirle dudas de su solidez por muchos ámbitos, ¿no? Puede salirle dudas por el tema del Bitcoin papel, por el tema de la electricidad que hemos visto hoy, por el tema de la conexión. Y entonces
una vez que ya estás convencido, porque muchas veces el convencimiento llega antes, o sea, muchas veces yo no soy de la escuela de no aprendes mucho y te convences, o estudias mucho y te convences, yo soy más de la escuela de repente lo ves muy claro y entonces es cuando empiezas a estudiar. Bueno, pues yo creo que lo ves muy claro y entonces empiezas a estudiar, oye, qué cosas pueden pasar para que lo de Bitcoin no funcione, ¿no? Si la custodia es difícil o lo que sea. Y entonces vas poco a poco quitando preocupaciones. Y esta, pues mira, es una que nos ha venido hace poco por el tema del apagón. Y yo creo que por eso era bueno hablar de este tema. Y sobre todo usando ejemplos. A mí ya sabes que me gusta siempre ilustrar las cosas con ejemplos estúpidos, pero en este caso teníamos un ejemplo muy bueno. Y era el tema del Líbano, que es que me pareció, vamos, a mí me parece un caso de uso, o un ejemplo más bien, ¿no? De la capacidad humana de salir adelante y también de la teoría, ¿no? Del valor de Mises, porque al final la gente o sea, primero quería agua, luego quería comida, luego quería electricidad. O sea, era como, o sea, esto lo tenemos que conseguir ya mismo. Y se buscaron Sí. la vida. Sí, y bueno, ahora que dices el asunto de poner analogías y símiles para ilustrar conceptos, creo que hemos tocado algo suficientemente interesante e importante como para hacer una puntualización que tenía yo pensado hacerlo. A ver, y, Te dejamos. y es entre la diferencia entre una red de malla, una mesh, que hemos mencionado antes, y lo que es peer-to-peer, ¿no? Porque Bitcoin siempre se dice, Bitcoin es una peer-to-peer electronic cash system, ¿no? Un sistema electrónico entre pares. Dice, bueno, pues una red de malla es peer-to-peer. Significa que Bitcoin es una mesh, ¿no? O sea, que Bitcoin Una es red una red de malla o no. Y curiosamente no es así. Es importante decir que hay diferencia porque una red de malla sí es una red entre pares, pero no todas las redes entre pares son redes de malla, Uf, ¿vale? menos mal que lo has explicado, Raúl. Yo estaba preocupado. Digo, cualquier día se lo explico a mi madre y tenemos un problema. Y te voy a poner un ejemplo de los que a ti te gustan, Gracias. que Me quedará más claro. como decimos, el protocolo de Bitcoin al final conceptualmente es relativamente sencillo. Es nodos de la red enviándose información, ¿no? Enviándose paquetes de información, que ya sea una transacción o ya sea un bloque. Ahora, en una red peer-to-peer, estamos hablando de una capa que depende de una capa que hay por debajo. Entonces, si yo fuera un nodo de Bitcoin y tú otro, y yo te quisiera enviar un paquete, digamos, por correos, ¿no? Un paquetito y dentro hay, no sé, una almohada o una transacción, da igual, es un paquetito. Yo cojo, se lo doy a la capa que está por debajo mía, que en este caso sería el repartidor de correos. Ese repartidor lo lleva a un centro de distribución y de ese centro de distribución lo enruta por la carretera que sea y te lo lleva a tu casa, ¿no? En este caso estaríamos hablando que yo sería un nodo de Bitcoin, tú un nodo de Bitcoin y todo lo que hay por debajo, desde que yo he soltado el paquete hasta que tú lo has recibido, sería esencialmente Internet, ¿no? O esta capa de red, de transporte, como la quieras llamar. En una red de malla, el efecto que se consigue es esencialmente el mismo. Yo te voy a dar a ti un paquete, pero como tú vives muy lejos de mí, lo que yo hago es, en lugar de dárselo a un transportista por una capa por debajo mía, que no existe, ya no tenemos ese, digamos, ese lujo, esa comodidad, yo tengo que coger el paquete, yo personalmente, llevárselo a un vecino con el que yo estoy conectado. Ese vecino tiene que ver cuál es el camino más óptimo. Bueno, realmente hay una como sutilezas ahí, pero ese vecino se lo tendría que dar a otro vecino y así todos estamos continuamente recibiendo y enviando paquetes y te quedan los que son tuyos y los que no se los das a otro vecino para que llegue a su destino. En el caso de la red de malla, es como nodo, es mucho más incómodo para ti, porque no tienes esa comodidad de darle el paquete al repartidor, pero lo que hemos dicho antes, es mucho más resiliente. Tienes mucho más trabajo porque tú vas continuamente a recibir los paquetes y lo tienes que dar a otro, pero no hay un centro de distribución, no hay ese riesgo que puede ser de que se cae el centro de distribución y estás jodido, ¿no? Pues es mucho más descentralizado. Y esa era la diferencia entre peer-to-peer, o sea, una red entre pares y una red de malla, que como hemos hablado de red de malla, y alguien podría decir, oye, pues Bitcoin si es peer-to-peer, ¿cómo no es una red de malla? Y no es eso. Y otra cosa que tú también has comentado es
la red por radiofrecuencia de malla. Es que no, o sea, no necesariamente una red de malla tiene que ser por radiofrecuencia. Podría ser por Wi-Fi, podría ser por distintos medios, pero el hecho de que sea de malla es por su topología, porque no hay un nodo central, no hay una red de distribución central. Es porque hay nodos que son todos iguales y cada uno pues como ha dicho Marcus muy bien, ¿no? Es como una red de pescador, ¿no? Los nodos Sí. serían distintos, ¿no? Y entre todos están Pero conectados. eso es un poco... A ver, porque ahora es que tengo que discutir contigo y no me apetecía, pero a ver, cuando yo mando una transacción, ¿no? Yo envío dinero, yo envío una transacción de Bitcoin, eso lo manda mi nodo a otros nodos. Y esos nodos en algún momento lo que harán será, bueno, lo irán transmitiendo entre ellos, ¿no? En esa red de nodos. Sí, sí. Y en algún momento eso acabará en la mempool y entonces un minero también en otro momento pues lo meterá dentro de las transacciones que quiere introducir en el bloque y entonces esa transacción entrará en el bloque, entrará en la blockchain de Bitcoin y estará, digamos, en ese momento liquidada. Pero el transcurso entre yo mandar la transacción y que llegue a la mempool, eso es una red mesh, ¿no? Porque son, o sea, los nodos entre sí No, no no. son A ver, una red de malla. no en este sentido, porque cuando decimos red de malla estamos hablando Estamos de con la, no, de la justo capa en de... este caso no, porque no es que es así. A ver, A ver qué cuando te en este inventas. contexto que hemos hablado, estamos hablando de una red de malla que no depende de una infraestructura por debajo. Es decir, en la que el nodo es todo lo que hay. Tú tienes tu radio, tu aparatito de radio y no dependes de ninguna infraestructura en la que tú vas a enviar los paquetes y esa infraestructura ya lo hace por ti, que es lo que hacemos hoy día pues con Internet, ¿no? Tú para correr Bitcoin necesitas un Internet. Sí. Con una red de malla no necesitas un Internet, esa es la clave. Porque tu aparatito, el cacharrito que tú tienes, es lo que está haciendo de Internet. Ese es el Mm. asunto. Aunque el efecto, como digo, a nivel de usuario, tú no lo Es ves. parecido, claro, Tú, pero no es lo el, mismo. el efecto es lo mismo. Tú recibes paquetes y se te confirman las transacciones y está todo bien. Pero, exacto, es lo que Ya, digo, no necesitas una infraestructura por ya, debajo. ya sé por qué en tu cabeza tenía sentido hacer esta distinción. Yo al principio decía, hombre, pero no, ahora que lo he visto, sí, ahora sí que es interesante. No, bien, Raúl. Bueno, me alegro que he podido No, es que, a transmitir ver, este no, conocimiento. es que son estas cosas, ¿no? Que al final, a ver, es normal. Si, como yo no veía la distinción clara, pues para mí parecía una chorradilla, ¿no? Pero en el momento en el que ves la distinción clara, dices, coño, no es tan chorra. O sea, realmente es No, en bastante absoluto. importante. Eh, es fundamental, claro. Es una dependencia de Bitcoin, es que haya una infraestructura por debajo, pero si el nodo de Bitcoin ya es la infraestructura en sí misma, quitas esa dependencia, lo cual lo Claro, puede espérate, un poquito más. hacer más Entonces, resiliente. cómo llegaría la transacción? Vale, cerramos con esto, pero ¿cómo llegaría? Yo me meto en la red, soy como el colegón este que estaba secuestrado en la furgoneta y mando una transacción de Bitcoin, ¿vale? A través Ujú, de la red de MES, que es básicamente mando una transacción de Bitcoin por radio. Esos son ujú. datos que estoy mandando por radiofrecuencia, Sí. porque no estoy mandándolo Sí, por sí. internet. Alguien lo pillará, Sí, en este caso es radiofrecuencia, sí, sí. Alguien con un alguien dispositivo compatible con ese, claro, lo pilla. lo pillará. Pero ¿y cómo Ujú. llega eso a entrar en el nodo? Al Porque- destino. Vale, no, pues tendría que entrar, entiendo, a ver, esta es mi teoría, después de lo que has dicho. Tendría cuando que dices un entrar, nodo, ¿a qué te refieres? claro, ¿Otro nodo de Bitcoin? tendría que entrar en un nodo de Bitcoin en algún momento, para que ese nodo de Bitcoin lo transmita al resto de nodos y acabe en la mempool, ¿no? Sí, ahora entramos en, digamos, detalles del protocolo, que habrá distintos protocolos en este sentido, pero suele haber siempre un elemento que se llama el protocolo de gossip. Gossip es Sí, el el cotillo. cotilleo, ¿no? Es Sí. que no es más que descubrir quién está conectado a la red y con quién, para que tu nodo, o sea, cada aparatito de cada uno de nosotros, sepa con quién estamos conectados y más o menos podamos trazar una ruta hacia el destino. Ahora, si que yo tenga una conexión, sí, a ver, lo ideal sería que yo tenga una conexión directa a mi destino, entonces yo te enviaría a ti directamente el Claro, paquete, pero lo pero no lo normal es que tienes. no lo tenga.
Claro, lo Claro. normal es que no lo tengo. Por eso tiene que haber un protocolo que sea de descubrir la topología de la red, cuántos nodos hay o por lo menos cuáles son los más cercanos a mí y que a partir de esto se distribuya y se expanda de una manera que sea relativamente eficiente para que en algún momento te encuentre a ti. Esto ocurre también con la red Lightning, por ejemplo, el protocolo, es que creo que se llama Gossip, si no recuerdo mal. Hay un momento en el que tu nodo está trazando rutas o por lo menos creando una base de datos de quién está conectado a la red, con qué identidad, para que cuando yo te quiero mandar una transacción Lightning a ti, que haya un camino. De hecho, es muy normal, Claro, eh, ya has usado para ver quién Lightning está conectado con con Safari. quién, sí, para ver qué Claro, ruta coger, sí. a veces quieres enviarle Lightning a alguien y te dicen, no hay una ruta. Claro, no, Ah, es porque como lo tienes que decías antes de enviar el paquete. O sea, si tú tienes que enviar el paquete, tienes que decir a tu vecino, oye, ¿dónde vas a ir mañana? Y dice, pues voy para Zaragoza. Y tú Albacete, quieres sí, mandar algo a sí. Madrid desde Barcelona y dices, va, me vas bien. Pues venga, te lo dejo a ti porque vas para Zaragoza. Y allí ya encontrarás a alguien que de Zaragoza vaya para Madrid. Sí, 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 muy bien. No, no, ya, Esto ya es sabes que esto es mi especialidad. tu especialidad, hilando, hilando. Oye, pues un tema apasionante este. La verdad es que querría profundizar un poco en la cuestión esa de cómo se conecta la radiofrecuencia con el nodo y todo eso. Pero bueno, eso igual encontramos a alguien. Igual encontramos a alguien si esto es un tema interesante para alguien más que para mí. Y nada, a mí ya te digo que lo que más me... Bueno, la conclusión a la que quería llegar es a la que comentaba al principio, que al final una comunidad es mucho más... bueno, una comunidad es muy resiliente en general y que para mantener un dinero, en este caso Bitcoin, funcionando, solo necesitas que un tío dentro de la comunidad tenga acceso, lo que me parece mucho más fácil de sostener Mm. que cualquier otro tipo de dinero. O sea, por eso te digo que al final, en esta historia de no apagones, electricidad, acceso parcheado y demás, Bitcoin no funciona, me parece al revés, que Bitcoin es probablemente lo que mejor funcione. Si no funciona en este momento como algo ideal, no es porque no se pueda técnicamente, que al revés es muy fácil, sino que es que la gente pues no usa Bitcoin. La mayoría no usa Bitcoin. Entonces, si una mayoría lo usase, pues claramente sería más fácil. Claro, y porque tienes que además comparar el escenario con cuál es la alternativa que tienes. Dices, "Ah, es que Bitcoin no valida cada semana". Y dices, bueno, pero ¿qué otra alternativa tienes? ¿Sabes? Si no tienes luz. Tienes aquí al señor Paquito con su nodo que de vez en cuando se conecta a internet y te valida nodos. Pues si estás en esa situación, posiblemente lo demás bastante, o la alternativa es bastante peor. Así que sí, es una buena reflexión. Pues sí, eso me ha parecido interesante. Mm, Y además, por conectar, ¿no? Y cerrar ya del mm, todo con lo de la semana pasada que hablamos de lo de Up Return y demás, mm, cómo se actualiza incluso la red e incluso los protocolos, ¿no? Porque mm, me has comentado antes de empezar que ya había crecido bastante, ¿no? La adopción mm. bueno, de un protocolo de Bitcoin que filtra todo lo que no se quiere De ver. un cliente. De un Sí, cliente, sí. la semana pasada que hablamos eh, de Bitcoin Core, el cliente más popular de Bitcoin y su intención de quitar los límites al OP Return, pues hablamos también que hay otro cliente menos popular que era Notch y justo cuando hablamos había mirado y la adopción era del 5% de toda la red, ¿no? Que dice, bueno, es básicamente anecdótico, pero es que ayer he mirado y está al 10% Notch. O sea, en una semana se ha duplicado la adopción. Y es una manera de decir, Bitcoin puede dar mucha guerra porque si se volviera, no sé, si se corrompieran o se volvieran actores maliciosos los desarrolladores del cliente principal, pues se ve que la gente no está para andarse con tonterías. Dice, sí, pues me voy a otro. Y está, pues es Bueno, y está otra bien. manera de demostrar la resiliencia de Bitcoin a otro nivel, a nivel del cliente, básicamente, a nivel de la aplicación. Está bien. Bueno, si no queremos Es- probar la resistencia de mi capacidad de sobrevivir a una mujer enfadada, será mejor que dejemos aquí y coja el teléfono que me están llamando mucho. Así que, Venga, Raúl, ha sido un placer y ya nos como veremos. siempre, un abrazo y suerte. Chao, Gracias. chao.